En este vídeo vamos a ver cómo trabajar un poco con curvas y con array mezclado con curvas. Primero un poco de curva. Vamos a coger nuestro Blender y vamos a añadir una curva. Vemos que tenemos, vamos a trabajar con las Bezier, no con las NURBS. Entonces tenemos curvas abiertas y cerradas. Yo voy a poner una curva abierta. Voy a ponerla por aquí mismo. Escalarla un poquito. Vale. Esto es una curva. Entonces si entramos en modo edición, lo que pasa es que tenemos distintos puntos de control, que son los que controlan la forma de la curva. Los puntos ya veis que van de 3 en 3. Si cojo el del centro, muevo. Y son el principio y el final de la curva. Y el otro es para indicar la forma de la curva, la tangente. Es que yo cuando la muevo, lo que estoy haciendo es darle forma a la curva. Si por lo que sea consideramos que se nos queda corta la curva, pues lo podemos prolongar con la extrusión. Se puede hacer, aquí tenemos el botón de extrusión, o con la E, que lo que hace es alargar. Una vez más, pues podemos volver a alargar. Vale. Vamos a mejorar un poco, vamos a quitar el último trozo de la curva, no hace falta. Y vamos, por ejemplo, a darle una forma un poco más normalita. Normalmente el problema cuando extruye es que luego debes de controlar un poco la forma de las tangentes para que quede bien. Vale, pues esto es una curva. El único problema es que la curva no tiene aristas, entonces, pero en cara, entonces luego si lo pasáramos a Blender, no es que a Unity no es que no se viera, sino que no habría nada que ver. Por eso lleva la opción, dentro de la curva, pues lleva la opción de darle forma. Entonces vamos a poner una segunda curva. Vamos a añadir, en este caso, se puede poner una curva de tipo abierto cerrado. Voy a poner un círculo, que es una curva cerrada. Vamos a hacerla un poco más pequeña. Y la idea es conseguir que esta sea la sección, es decir, esta va a ser la forma de la curva y va a ser una curva de sección redonda. Lo vamos a ver enseguida. Seleccionamos la curva, que tenemos propiedades de curva. Y aquí, dentro de esta parte de curva, tenemos dentro de geometría, hay un momento en que viene el bevel, la forma en que va a redondear. Y podemos decir que queremos curva, un objeto, y que el objeto va a ser la curva de Bezier. Y esto es a lo que me refería con que sea de sección circular. Por supuesto, yo esto lo puedo hacer más pequeño. Y en principio este parece que sería la forma más simple de hacer, por ejemplo, un tubo. Solo hay un pequeño problema con las curvas, y es que mientras que son curvas no se pueden texturizar. Entonces vamos a intentar texturizar nuestra curva. Vamos a abrirla. Vamos a coger la curva. Vamos a decir que queremos que tenga un material, un nuevo material. Y voy a hacer lo de siempre. Voy a decir que quiero que sea de tipo imagen. Y voy a abrirla. Y dentro de... yo tengo por aquí este que estamos utilizando siempre, el de este. Y ya veis que en principio sí que se texturiza. Aquí no lo estoy viendo, pero yo puedo ver mi paleta sin más. El problema es que cuando entro en modo edición, pues no hay aristas que texturizar, no hay caras que texturizar y no se puede cambiar. El local pues él ha puesto por defecto. En caso de que nos guste modelar con curvas, pues siempre está la opción de, aquí en modo objeto, hay una parte que dice convertir y yo puedo convertir mi curva en una malla normal y corriente. Ya ahora cuando entro en modo edición ya veis que tengo todas mis caras y yo aquí sí que podría texturizar. Por ejemplo, pues podría, visto desde aquí, por ejemplo, podría decir que es más o menos como un cilindro, o podría proyectar, por ejemplo, desde aquí y decir que quiero Project from View, ¿vale? Y escalar aquí con todo, a ver si consigo, que tiene tantos vértices que le cuesta trabajo. Porque no estoy en texturizado, producto texture paint sin darme cuenta. Quería ponerme en modo V, donde voy a seleccionar todo y voy a escalar. Y puedo conseguir, por ejemplo, pues que mi curva tome tonos rojizos para hacer un cable o cualquier cosa por el estilo. Vale. Pues una vez que sabemos trabajar un poquito con curvas, vamos a mezclar curvas con objetos. Voy a borrarme esto y voy a poner una nueva curva de Bezier. Y la voy a, una vez más, la voy a escalar. Pero para que no me haga cosas raras, porque esto luego va como un modificador, le voy a decir que ese objeto que me aplique la escala. A ver, ¿dónde estás? Por aquí, aplicar la escala. Y voy a hacer algo más. Voy a poner el origen exactamente ahí. Shift S, Cursor to Selected. Mira que está ahí, le voy a decir objeto, el origen, exactamente al cursor 13. Y voy a hacer una última cosa,
y es que voy a poner que esta curva esté exactamente en el origen. Si no hacemos todo esto, luego nos puede pasar cosas raras. Voy a quitar mi otra curvita y lo que voy a hacer es hacer que un objeto siga mi curva. Bueno, vamos a hacer, por ejemplo, que vamos a hacerle un tubo alrededor, pero de tipo cuadrado. Entonces voy a empezar por poner un cubo, poner un cubo, que luego lo que quiero es que siga la forma. Voy a darle un poco de escalado, ¿vale? Y voy a hacer exactamente lo mismo que hice antes. Voy a seleccionar la cara, Shift S, Cursor to Selected, para ponerle el origen en esa cara. Origin to 3D Cursor, y voy a ponerlo también en el origen. Si los dos objetos no están en el origen, etcétera, nos puede dar problemas. Yo lo que quiero es que este objeto siga la curva. Por eso tenemos que se llama modificador, que se llama curva. Vamos a coger, es decir, voy a añadir un modificador y le voy a decir que el modificador, que es este tercero de deformar, sea una curva, y voy a decir que el eje X para acá, ahora veréis para qué sirve ese, y decir que siga la curva. Ya veis que intenta seguir un poquito la curva. No lo hace bien del todo y es por la escala. Vamos a coger aquí y vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Objeto, aplicarle la escala. Y aquí tengo esto que debería de seguirlo. Vamos a ver qué es lo que pasa si yo lo muevo en el eje X. Es que lo que hace es ir siguiendo la curva. Vale. Vamos a hacer una cosita más. En primer lugar, vamos a escalar el objeto en el eje X para que sea más largo. Ya veis que él va intentando cubrir la curva, pero claro, tiene un problema, y es que no tiene vértice. Entonces voy a entrar en modo edición y voy a pegarle muchos cortes. En las opciones del Loop Cut, voy a ponerle, por ejemplo, estos curvas, y ahora cuando entramos ya vemos lo que pasa. El objeto efectivamente se está adaptando para seguir la curva. Y tenemos escala 32. Si queremos una vez más que funcione un pelín mejor, pues podemos coger y aplicarle la escala. Vale. Y nuestra curva también tiene escala 1. Bueno, por supuesto, si mi objeto lo hago más pequeñito, excepto en el eje X, ya vemos que yo puedo adaptar esto. Voy a escalar un poquito en X, ahora se ve que no está llegando al final de la curva. Entonces podemos hacer que un objeto siga una curva. De hecho, si cogemos la curva y la editamos, vemos cómo tenemos una especie de banda elástica siguiendo la forma de la curva. Bueno, pues esto es una posible aplicación, por ejemplo, para hacer un cable. Yo aquí he puesto esto un cuadrado, pero si hubiéramos puesto un tubo, pues podríamos haberlo hecho exactamente igual. Pero normalmente la gracia está en hacerlo a la misma vez con un array. Entonces voy a quitarle, bueno, realmente me voy a cargar el objeto directamente y voy a repetirlo de hacer un pequeño objeto que va a ser un cubo. Voy a ponerle el centro aquí, en el centro de la cara. Shift S, Cursor to Selected, me salgo, objeto, origen, en el cursor 3D, y voy a decir que quiero que esté exactamente en el origen. ¿Vale? Voy a hacerlo un poco más pequeño, voy a seleccionar todo, lo voy a escalar en modo objeto, lo voy a escalar en el eje Y, lo voy a escalar en el eje Z para hacer como una especie de travesaño. Si yo hago este tipo de travesaño, pues lo que me voy a encontrar es que podría hacer que siguiera mi curva, pero el problema sería que al seguir mi curva, pues tendría que hacerlo más largo, y no es eso lo que quiero. Entonces lo que voy a hacer, en primer lugar, objeto, voy a volver a aplicar mi escala y le voy a poner un modificador array antes de meterlo dentro de la curva. Entonces le voy a poner un modificador tipo array y le voy a decir no que quiero poner dos, sino todos los que quepan. Entonces le voy a decir que encaje con la curva y voy a decir que quiero que encaje con esta curva. Ya vemos que me ha puesto para que lo pille todo, y yo puedo decir, por ejemplo, pues que quiero que estén un poquito separados.
Y con esto pues lo que hace es seguirme la forma de la curva, seguirme el tamaño de la curva, pero no la forma. Pues ahora lo que voy a hacer es decirle que quiero también un modificador curva y que quiero que siga a la curva de Bezier. Y voy a hacer mi objeto más pequeño. Edición. Voy a escalar. Es que automáticamente aquí lo tenemos. A ver. Aquí vamos. A ver. Escala 1. A ver, ¿por qué no me está haciendo exactamente? Ah, pues no quiero escalar en el eje X, sino quiero escalar solo en el eje Y. ¿Vale? Vamos a escalar también en el eje Z. ¿Vale? Ya veis lo fácil que es conseguir hacer una especie de sendero que siga la forma que yo quiero. Y además totalmente controlable después por mi curva. O sea, si yo aquí entro, por ejemplo, pues puedo decir que quiero que la curva empiece en alto. GZ, ¿vale? Aquí tengo un sendero que me va bajando. Si quiero que esto dé más vuelta, pues lo único que tengo que hacer es cambiar la curva. Vamos a cambiar la curva, pero vamos a hacerlo de una forma un poco diferente. Vamos a coger la curva y nos vamos a cargar la curva. Por supuesto, mi objeto aquí está y no hace nada porque ahora ya no sigue ninguna curva. Bueno, vamos a dibujar una curva de una forma un poco distinta. Por cierto, prefiero ya puestos que esto se vaya un poquito para atrás. Bueno, vamos a añadir una curva. Lo vamos a hacer de una forma un poco distinta. Primero vamos a decir que queremos añadir una curva. Quizás de lo que al principio molesta más a la hora de hacer una curva es cómo conseguir que tenga la forma que yo quiero. Bueno, vamos a entrar en modo edición y vamos a cargarnos todo lo que lleva la curva. Y ahora vamos a activar dentro de las opciones que lleva curva, una vez que lleva dibujar la mano alzada. Imaginemos que yo quiero un camino que haga esto. Vale, pues ya tengo la curva dibujada y voy a hacer lo mismo que hice antes, que es seleccionar este punto, Shift S, Cursor to Selected, objeto, origen al cursor 3D y finalmente pues lo voy a poner en el origen y voy a hacer lo mismo de antes. Voy a coger aquí, ya tengo los modificadores puestos, lo que voy a decir es que ahora mi curva quiero que sea esta nueva que acabo de decir y la que quiero que siga pues también es esta que quiero decir. Bueno, pues ya tengo hecho mi camino. Por supuesto, es todo modificable, quiere decir que yo puedo coger aquí este S y decir, bueno, a mí me parece que es muy estrecho, pues voy a escalar en Y. Me parece que es todo demasiado grande, pues voy a escalar sin más. Desgraciadamente lo siguiente que voy a hacer no es compatible con Unity, pero si yo ahora el objeto lo muevo en el eje X, es la sensación de que te estás moviendo por la curva. Y además es totalmente texturizable. Es decir, aquí está separado porque lo hemos puesto a 1,4. Si lo ponemos exactamente a 1, lo que nos encontramos es la sensación de que esto pega perfectamente. Por supuesto, vamos a hacerlo un poquito más estrecho en X para que no dé sensación extraña. Y si yo ahora texturizara esto, pues lo tendría todo texturizado. Voy a hacerlo con un texturizado en negro, por ejemplo. Pues yo a este le puedo decir que quiero no a la curva, que no se puede texturizar, sino al objeto. Pues yo le puedo decir, oye, pues yo lo que quiero es una textura nueva. Quiero que utilices, por ejemplo, la textura esta de tipo imagen. Quiero volver a utilizar esta de aquí. Ya veis que se ha texturizado todo. Yo quiero, por ejemplo, pues eso, voy a hacer pues voy a seleccionar todo, aquí lo tengo, voy a ponerme, por ejemplo, en vista superior y le voy a decir que pues yo lo que quiero es que la textura me la ponga tal y como la estoy viendo yo ahora mismo. Pues V, from view, y vamos a hacer, por ejemplo, con todo seleccionado, pues vamos a hacer, por ejemplo, una carretera negra. Ya tenemos nuestra carretera negra hecha. Si nuestro objeto fuera más ancho en el eje X, pues no tendríamos sitio, por ejemplo, para escalar en X.
poquito más. Voy a moverlo todo en el GX para que esté bien. Y vamos a hacer que tenga las rayas de la carretera, por ejemplo. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues cogemos esto, le ponemos un pequeño inset, que es la parte que vamos a tener de escalar en Y. Escalar esta parte un poco en X, ¿vale? Y esta parte pues la voy a poner blanca. Bueno, ya tenemos esto hecho. Aquí parece que se ve raro y es porque lo normal es, si seleccionamos todo, que todo esto sea totalmente negro. Vamos a escalar a 0. Vamos a ponerlo más oscuro. ¿Vale? Y ya veis que pues ha salido. Cuanto a si es más o menos eso, es por la curva en sí. Y es que en la curva, dentro de las propiedades de curva, pues hay varias cosas. En la propiedad de curva, pues en particular en la resolución que te dice cuántos vértices te va a poner en medio y cosas por el estilo. Nosotros no hemos tenido cuidado antes y realmente pues podríamos haberlo hecho un poquito mejor o haber hecho que nuestro trozo de carretera pues fuera más pequeño. Entonces es bastante cómodo a la hora de hacer este tipo de historias. Yo creo que posiblemente sea la forma más fácil de hacer carreteras que hay. Bueno, voy a cargarme esto para que veáis otro ejemplo de uso de... Voy a cargarme el cubo y vamos a hacer, por ejemplo, una cadena. Entonces lo que voy a hacer es pues modelarme una cadena. Me voy a modelar un par de eslabones. Voy a poner aquí una malla. Voy a empezar, por ejemplo, con un toro. Y si lo veis ya tiene aspecto de esto de cadena. Voy a ponerlo en modo edición. Voy a coger y voy a rotar. Quiero que... No hace falta rotar, visto desde arriba. Este va a ser mi toro. Voy a moverlo un poco para que no me estorbe nada más. La curva la voy a hacer un poquito más grande, que luego se vea mejor. Y aquí lo que voy a hacer es una cosa muy simple. Voy a ponerme aquí. Voy a coger más o menos, esta es la mitad del toro, no hace falta que sea perfecto, y voy a moverlo hacia el lado, GX. Ya veis que se queda con forma de eslabón. Voy a coger todo, lo voy a duplicar. Malla, duplicar. Voy a moverla hacia acá. Y voy a girarla a 90 grados alrededor del eje X. R, X, 90, sencillamente para... Y ahora la curva, ¿vale? Para que dé sensación de un par de eslabones de la cadena. Todo esto me ha quedado muy grande. Voy a coger y voy a escalar. Y siguiendo la misma política de antes, siempre que escale, objeto, aplico la escala. Vale. Le voy a poner igual que antes, le voy a poner su centro, más o menos aquí. No hace falta que sea perfecto. Shift S, cursor to selected, objeto, origen en el cursor 3D y mi objeto pues lo voy a poner en el 0, 0, 0. Bueno, esto me parece que es un poco grande de más. Escalo, objeto, aplico la escala. Vale, vamos a hacer lo mismo que hicimos antes con los trozos de carretera. Voy a ponerle un array, pero le voy a decir que quiero que me lo ponga tanto como la longitud de la curva, y le voy a poner también otro modificador para que me siga la curva. Aquí, bueno, falta un detallillo, y es que ya veis que los eslabones no terminan de encajar bien, y es porque en el modificador array lo que tenemos es que cada uno empieza justo donde termina el siguiente. Vamos a hacer que se meta un poquito hacia adentro. A ver, ahí por ejemplo está bien. Bueno, pues ya tenemos una cadena, dicho una pedazo de cadena hecha en un momentito. Y cualquier cosa que le queramos hacer, por ejemplo, aquí ya veis que todavía el sombreado es un poco regular, pues podemos coger nuestro objeto y hacerlo un sombreado smooth. Podemos una vez más ponerle el material, pues el mismo material que teníamos antes. Veamos que sale así tan raro, ¿vale? Pero si no nos gusta tan raro, pues podemos coger y este objeto, pues entrar en modo edición, seleccionarlo todo. Por ejemplo, en vista superior, pues podemos hacer que todo V, Project from View, y vamos a poder coger todo y escalarlo mucho y ponerle pues unos tonos así grisecitos. Y ya tenemos texturizada nuestra cadena que funciona perfectamente.
Bueno, pues ya hemos visto en este vídeo, hemos visto un poco cómo trabajar con curvas, cómo hacer que una curva tenga la forma de otra curva y convertirla luego en malla, cómo mezclar un objeto con una curva para que el objeto siga a la curva, o cómo hacerlo con un array para poder hacer que tengamos muchas copias de un objeto con la forma que nosotros queramos. Aquí dejamos este vídeo.